Ahora estamos. Presentación, me avisen así podamos empezar. Sí, se ve la presentación, doctor. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Como les decía, el tema que vamos a tratar hoy es el de biopsia y de citología. Uy, espera, voy a volver un segundo atrás porque el último que hago entrar, porque ya cuando tengo la pantalla abierta no puedo seguir aceptando gente. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Le avisan, por favor, no sé si tienen grupo o no, los chicos de tercer año, de que ya estoy por empezar con la clase y que no voy a aceptar más. Bueno, largamos de nuevo, ya son las 6 y 8 minutos. Empezamos de nuevo. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, doctor. Listo, comenzamos de nuevo. El tema de hoy, citología y biopsia. Empezamos con biopsia. Es importante que tengamos bien presente cuál es el concepto de biopsia, porque cuando uno rinde un examen parcial, que van a ser oral, o cuando uno rinde un examen final, siempre se pregunta ¿qué es la biopsia? Y ustedes comienzan a crear sus propios conceptos. Y no es así. Hay ciertos conceptos, como por ejemplo el de biopsia, o como por ejemplo el de todas las lesiones elementales, que debe ser el concepto que yo les doy. No el concepto que ustedes inventen en el momento. Porque si no empezamos a sacar un término válido, un término inválido, a colocar nexos para tratar de unir la frase y el concepto no sale bien. Denme un segundo. Voy a hacer entrar al que falta y ya está. Nunca más. Anabela, pase. Listo, no hago entrar más nadie. Bueno, entonces estábamos en el concepto. Lo que les decía era que la biopsia es el estudio histopatológico de un segmento de tejido. Este segmento de tejido va a ser extraído quirúrgicamente de un paciente vivo. ¿Y cuál va a ser la finalidad de la biopsia? Finalidad diagnóstica, finalidad de pronóstico y finalidad de plan de tratamiento. Para esas tres cosas nos sirve hacer una biopsia. Lo que también deben tener en claro es que la biopsia oral actualmente es el gold standard de los métodos diagnósticos en medicina oral. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que vayan manejando el término gold standard también. Es un estándar de oro en español. Es un término usado para definir a aquellas pruebas de diagnóstico que tienen la máxima fiabilidad a la hora de diagnosticar una determinada enfermedad. Es decir, y les pongo un ejemplo, el líquen plano bucal es una enfermedad mucocutánea que puede darse en piel y en mucosas. ¿Cuál es actualmente la forma más fiable de diagnosticarlo? La biopsia. Perfecto. Entonces, el método de diagnóstico gold standard para el líquen plano oral es la biopsia. Es lo mismo que hablemos, por ejemplo, del COVID. Del coronavirus. ¿Cuál es el método de diagnóstico más fiable para el diagnóstico de COVID? El PCR. Entonces, el gold estándar para el diagnóstico de COVID es el PCR. ¿Está? Ese es el concepto de gold estándar. Si uno quiere comenzar, hay gold estándar para diagnóstico y hay gold estándar para tratamiento. En el caso de biopsia es un gold estándar para diagnóstico de ciertas enfermedades. Te diría de todas las enfermedades de medicina oral, que a medicina oral se refiere. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de una biopsia? Por ejemplo, establecer un diagnóstico definitivo de una determinada lesión en base al aspecto histológico. Establecer un pronóstico para algunas lesiones malignas o desórdenes potencialmente malignos. En algunos casos, también nos puede servir para facilitar la prescripción de tratamientos específicos para determinadas enfermedades.
también para contribuir en la evaluación de la eficacia de los tratamientos, para constituir en cualquier caso también un documento con evidente valor médico y legal. ¿Cuándo debo indicar una biopsia? ¿Cuándo debo hacer una biopsia? Esto hablaba hoy en el trabajo práctico con los chicos también. Por ejemplo, en lesiones ulceradas que no curen entre 8 y 10 días después de haber eliminado la causa. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo una úlcera traumática en cavidad bucal, supongamos de un elemento dentario que haya fracturado, por ejemplo, su borde incisal, y este borde incisal esté filoso, perdón, y esté lastimando la mucosa yugal, este elemento dentario va a ser la causa de esta úlcera o de esta ulceración. Pero si yo no soluciono este elemento dentario que está fracturado y que está filoso, esa úlcera no va a curar nunca. Entonces, si yo veo a un paciente que tiene una úlcera, que veo que esa úlcera tiene relación con el borde incisal de un elemento fracturado, o de un retenedor de prótesis que esté roto, o de una corona que esté también rota y que cierta parte del filo, el metal de esa corona esté dando contra la mucosa, yo lo soluciono, es decir, pulo ese elemento dentario, o le realizo la restauración, o realizo la extracción de ese elemento dentario que está fracturado y está provocándome esa injuria en la mucosa, y dejo pasar 8 o 10 días de haber solucionado ese problema y la úlcera no desaparece, bueno, entonces voy a decidir hacer una biopsia. Si en 8 o 10 días de haber solucionado ese problema la úlcera desaparece o involuciona casi en su totalidad, listo, no va a ser necesario hacer la biopsia. Lo sigo al paciente hasta que desaparezca totalmente la lesión y se terminó el problema. ¿Qué otra indicación tenemos? Una tumefacción con posibilidad de ser una neoplasia. Lesiones hiperqueratósicas o queratósicas persistentes. Masas profundas que han sido detectadas a la palpación. En ese caso voy a tener que hacer una biopsia por punción. Masas profundas, ya dije esa. Tejidos eliminados mediante cirugía. Todos los tejidos eliminados mediante cirugía. Aunque yo piense que el tejido sea benigno, debo mandarlo a biopsia. Los tejidos eliminados de forma espontánea. Todo el material de drenaje de fístulas que no conozca su origen. ¿A qué me refiero? Si yo veo una fístula que tiene íntimamente relación con un elemento dentario, que tiene una macrocaries y que tiene un absceso, bueno, no va a ser necesario que realice una biopsia por punción, una biopsia o una citología de ese material. Pero si yo veo que hay una fístula y que no tengo cercano ningún elemento dentario con macrocaries o con abscesos, sí voy a tener que analizar de dónde viene ese material. Tal vez no solamente con una biopsia, sino también me pueda ayudar con algún tipo de examen por imagen. Y lo más probable es que sea un examen por imagen de tipo de contraste. Es decir, voy a introducir por la boca de esa fístula un material que puede ser un cono de gutapercha, por ejemplo, o una sonda periodontal, y voy a hacer una radiografía por contraste para tratar de ver para dónde se dirige ese trayecto fistuloso, para ver cuál es el origen. Hay alguien queriendo entrar, pero por favor díganle que ya estoy en clase y que ya tendría que salir de la presentación para hacerlo entrar. Bueno, sigamos. Lesiones intraóseas no identificables por estudio por imágenes. Y por último, el síndrome de Sjögren. Ya van a ver ustedes, cuando vean patología de las glándulas salivales, que hay un síndrome que se denomina síndrome de Sjögren, que está caracterizado por una disminución de la cantidad de saliva del paciente. Y es una disminución de la cantidad de saliva que afecta a todas las glándulas salivales, no solamente a una. Y esto se produce porque en el interior de esta glándula salival se produce o se deposita un infiltrado linfoplasmocitario que no permite a la glándula secretar la saliva necesaria.
Y la única forma de diagnosticarlo es mediante una biopsia. ¿De dónde? De cualquier glándula salival. Como están todas las glándulas afectadas, nosotros siempre vamos a elegir la glándula menor, una glándula menor. Cualquier glándula salival menor de la mucosa labial, por ejemplo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la biopsia? No debe realizarse nunca una biopsia sobre una estructura anatómica normal o cualquier variante de la normalidad. Hoy también hablábamos en el práctico con los alumnos sobre las diferentes variaciones de la normalidad que puede haber en cada una de las regiones topográficas de la boca. Y hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de comisura, de retrocomisura, o de mucosa de labio, hablábamos de los puntos de Fordyce. Y nadie sabía qué eran los puntos de Fordyce. Yo les decía, cuando ustedes estudien topografía, no solamente estudien el sitio de cada región topográfica, sino cuáles son los límites, qué forma tiene la región, y de esa forma, supongamos que sea un triángulo, cuáles son los límites que forma cada uno de los lados de ese triángulo. Y luego, cuáles son las estructuras anatómicas normales y las variaciones de la normalidad que puedan estar presentes en esa región topográfica. Porque para eso la estudiamos. La estudiamos para poder ver patologías en las regiones topográficas. Pero para poder ver patologías, tenemos que saber cuáles son las estructuras normales. Si no, yo le decía a una alumna hoy, usted, la primera vez que lo vea el conducto de Steno en el tercio medio de la mucosa yugal, a la altura del segundo molar superior, me va a llamar asustada creyendo que ese paciente tiene una patología. ¿Por qué? Porque no conoce la normalidad. Y ustedes deben saber que en el tercio medio, entre el tercio medio y el tercio posterior de la mucosa yugal, a la altura del primer molar superior, está la desembocadura del conducto Steno. Entonces, no biopsiar estructuras normales o variantes de la normalidad. ¿Qué otra cosa? Las lesiones melánicas. Dice, deben ser sometidas a una decisión completa. ¿Por qué? Porque siempre está el miedo del melanoma, que toda la vida se dijo, la bibliografía nos recomendó que a los melanomas hay que sacarlos completos. El tema es que hay melanomas que son grandes, he visto pocos, hay poco melanoma en cavidad bucal. Nosotros hemos visto 2 melanomas, de los cuales uno lo tenemos publicado en una revista médica chilena, en un caso muy importante, lo pueden buscar en internet porque está. No sé si está como melanoma en San Miguel de Tucumán, o un caso de melanoma en Tucumán, una cosa así, lo pueden buscar por Google. Son muy grandes. Y uno no puede ponerse a sacarlos completos también si no sabe primero cuál es el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Entonces, yo cambiaría un poco esa norma que los libros hablan y diría que existe gran controversia en cuanto a las lesiones melánicas, en cuanto al proceder de una biopsia incisional o no de una lesión melánica. Entonces, ¿qué es aconsejable? Derivar directamente a un servicio especializado para poder tomar una decisión correcta de si biopsiar o no esta lesión que estamos observando. El problema es que los cirujanos de cabeza y cuello, y nos ha pasado mucho, trabajamos en conjunto con los cirujanos de cabeza y cuello, no quieren entrar a quirófano o no quieren operar si no tienen un diagnóstico de la enfermedad, porque no saben con qué se van a encontrar. Y me parece bien, me parece correcto. Yo tampoco entraría sin saber qué tiene el paciente. En cambio, si yo ya hice anteriormente una biopsia y tengo un diagnóstico de certeza, yo sé a qué me voy a someter a una cirugía. Entonces, muchísimas veces los pacientes volvieron a nuestra consulta pidiéndonos la biopsia para poder realizar la cirugía mayor. En tumores de parótida, se dice siempre, o dice la bibliografía, que está contraindicada una biopsia incisional. ¿Por qué? Porque al ser una biopsia incisional, como el campo quirúrgico es muy pequeño, existe riesgo de producir una lesión nerviosa en el nervio facial. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Entonces, siempre se recomienda, si vamos a biopsiar parótida, realizar una apertura o un colgajo amplio para primero descubrir el trayecto del nervio y recién realizar la biopsia de forma segura.
Ante sospecha de angiomas o hemangiomas, debe evitarse la biopsia por la complicación de hemorragia. No es que no hay que biopsiar y no hay que sacar un hemangioma, sí se puede hacerlo. Lo que pasa es que hay que estar preparado para hacerlo. Y en pacientes con un estado general grave, cuya enfermedad de base podría empeorar la situación en el caso de realizar la biopsia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Seguimos. ¿Cómo vamos a clasificar a la biopsia? La biopsia la vamos a clasificar según el momento en que tomemos nuestra muestra, en preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. La preoperatoria es la que vamos a hacer antes de hacer una intervención quirúrgica mayor para poder tener un diagnóstico de certeza de la enfermedad. La intraoperatoria es la biopsia que se hace durante la intervención. Es la que va haciendo el cirujano a medida que va extirpando la lesión hasta que el patólogo, que se encuentra con él en el quirófano, le dice los márgenes están libres. Y la posoperatoria, que es la que se hace una vez concluida una intervención quirúrgica para comprobar la eficacia de nuestro tratamiento o de una cirugía anterior. Ahora, según el tamaño y el material obtenido, las biopsias las vamos a clasificar en 4. Y vamos a decir que existe una biopsia por incisión, que es la que se realiza cuando la lesión es grande. Entonces tomamos una parte de la lesión solamente. La biopsia por escisión es cuando la lesión es una lesión mediana o pequeña, entonces podemos sacarla completamente durante nuestro acto quirúrgico. La biopsia por recesión es cuando sospechamos que esta lesión puede no ser benigna, entonces eliminamos la lesión completamente y aparte eliminamos un margen de seguridad, es decir, alrededor de la lesión un fragmento de tejido sano, aparentemente sano. Y la biopsia por recesión oncológica, en donde se elimina toda la lesión, se elimina aparte el margen de tejido sano y aparte de esto la cadena ganglionar de la zona. Por supuesto que es una biopsia que se hace cuando se eliminan cánceres de paciente. Un cáncer de lengua, donde se hace la extirpación total del cáncer de lengua, se extirpa el margen de seguridad y se extirpa toda la cadena ganglionar de la zona para evitar metástasis de la lesión en otros lugares. Y por último, según la finalidad, la biopsia puede ser diagnóstica, que es la que hacemos nosotros, o la biopsia experimental, que es la que se hace para, con fines de investigación. Bien, ¿qué van a necesitar ustedes en la clínica para hacer una biopsia? Esto debe estar siempre completo, el armado de la mesa necesaria para realizar una biopsia debe tener siempre todos los elementos, si no, no se puede comenzar con la cirugía. Una tríada, espejo, pinza de algodón y un explorador, esterilizado, por supuesto. Una aguja carpule, que es donde va el anestubo y nuestra aguja, una jeringa carpule sería, no una aguja, donde va puesta nuestra aguja carpule y nuestro anestubo. Una pinza de disección, que es la que nos va a ayudar a tomar la lesión para poder realizar el corte. Un frasco de vidrio o de plástico de boca ancha con fórmula al 10% o al 20%, que va a ser nuestro agente fijador. Bisturí, hojas de bisturí. Normalmente usamos la hoja 15C, que es una de las más cómodas para trabajar en medicina bucal. Mango de bisturí número 3. Una pinza sacabocado en el caso que hagamos una biopsia de sectores posteriores de la cavidad bucal. Los punch rotatorios, que son bisturí circulares que vienen de diferentes diámetros. Vienen de 3, de 4, de 5 y de 6 milímetros de diámetro, y esto va a depender, por supuesto, del tamaño de nuestra lesión. Una jeringa de 20 mililitros
y una aguja fina intramuscular para realizar biopsias por punción y aspiración. Un portaagujas y una sutura esterilizada y descartable para realizar nuestros puntos luego de extirpar la lesión. Bien, ya tenemos nuestra mesa preparada, tenemos nuestra lesión en boca. ¿Qué hay que hacer antes de anestesiar a nuestro paciente? ¿Qué hay que hacer antes de nuestra extirpación? Tenemos que limpiar la zona y tratar de hacer que se haga evidente cuál es el sector de la lesión que más nos sirve para realizar nuestra biopsia. Porque nosotros tenemos lesiones grandes, que ya les voy a mostrar las fotos, que uno siempre piensa, ¿de dónde saco? ¿Qué sector de esta lesión me sirve? ¿O qué sector de esta lesión es más representativo? Y existen técnicas para poder realizar esa identificación. Una de ellas es la técnica del ácido acético, que es la técnica que más se usa en lugares donde no hay acceso a otro tipo de identificadores. Se aplica ácido acético, que puede ser utilizado, por supuesto, en cavidad bucal, para poner un poco más de manifiesto a las lesiones. Como les dije, se usa en zonas donde económicamente no existe la posibilidad de comprar otro tipo de marcadores. Y consiste en la aplicación de ácido acético al 5% con una gasa sobre toda la lesión y posteriormente secamos durante 60 segundos. Se considera positiva la zona que ha cambiado a un aspecto blanco opaco. Suele ser utilizado solo la técnica del ácido acético o como paso previo a la aplicación de otro marcador, que es el que sí usamos nosotros siempre en la cátedra, que es la técnica del azul de toluidina. Vamos a ver la técnica del azul de toluidina. Me dan un segundito que salga porque está insistente alguien que quiere entrar. Ya no está. Bueno, volvemos. Bueno, vamos con la técnica. Uy, no. Espérense. Acá. Listo. Vamos con la técnica del azul de toluidina. Como les dije, es la técnica que nosotros usamos, que nosotros recomendamos en la cátedra para todo aquel profesional que haga medicina bucal en su consultorio, y es la que también enseñamos en nuestro curso. Tenemos un curso de posgrado de medicina bucal y enseñamos a todos los profesionales que quieran tomar nuestro curso esta técnica para usar en su consultorio al momento de querer realizar una biopsia. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? El azul de toluidina es un colorante metacromático que lo que hace es teñir el núcleo o el material nuclear de las lesiones malignas. ¿Por qué? Porque este azul de toluidina tiene afinidad con el ADN y el núcleo, el material nuclear de una lesión maligna, tiene una síntesis elevada de ADN. Entonces esa zona se tiñe de un azul bastante intenso y nos permite facilitar la elección de la zona donde vamos a tomar nuestra muestra. ¿Cómo es la técnica? Primero tenemos que tratar de eliminar toda la basura, los detritus que haya sobre la lesión. ¿Cómo lo hacemos? La enjuagamos con agua, eliminamos los detritus, y luego de que esta lesión está limpia, aplicamos el ácido acético al 1% con un hisopo sobre toda la lesión. Luego lavamos nuevamente la lesión después de haber aplicado el ácido acético y aplicamos el azul de toluidina al 1%, también con un hisopo. Por supuesto, un hisopo diferente del cual usamos para colocar el ácido acético. Eliminamos ese azul de toluidina, todo ese exceso de azul de toluidina de la lesión, con otro hisopo con ácido acético al 1%. Y observamos.
y ahí elegimos la zona a biopsiar. Ya les voy a mostrar paso a paso cómo es la técnica. Hay áreas específicas que la azul de toluidina puede teñir y que no representan un riesgo, es decir, que da como un falso positivo. Y son, por ejemplo, las papilas de la lengua, del dorso lingual, y los márgenes gingivales. Ahora, ¿cuál es la fiabilidad de usar esta técnica? Hay estudios que se han sido realizados por un test comercial en base azul de toluidina, que es el oral test, que ha demostrado que tiene la técnica una sensibilidad del 93.9% para la identificación de lesiones de cáncer oral y un 42.9% respecto a la identificación de lesiones displásicas. Vamos ahora a ver la técnica. Miren, acá arriba tenemos nuestros dos frascos, el de ácido acético al 1% y el de azul de toluidina al 1%. Con el hisopo, por supuesto que cada vez que ingresa el hisopo acá ya no puede volver a ingresar el mismo hisopo por una cuestión de bioseguridad. Acá tenemos nuestra lesión. Miren lo que es. Borde lateral de lengua del lado derecho. La lesión abarca borde lateral, dorso de lengua y vientre de lengua. Y acá no se ve, pero también toma piso de boca de ese lado. Es una lesión úlcero vegetante de gran tamaño en una mujer de 60 años de edad. Entonces, esta es una paciente del curso de medicina bucal, del curso de posgrado. Pedimos los análisis clínicos del laboratorio correspondiente. La señora está en condiciones en cuanto a su hemograma y su coagulograma y su glucemia de realizar la cirugía. Y decidimos usar el azul de toluidina. En la foto de la izquierda tenemos una tornita de algodón, seguro que en ese momento no había hisopo cerca, limpiando toda la lesión. Miren, la lesión es todo esto. Empieza acá. Este es el límite anterior de la lesión, de la ulcerovegetación. Estamos limpiando toda la lesión con el ácido acético. Después de eso lavamos. Después de eso coloramos con el azul de toluidina. Vamos coloreando parte por parte toda la lesión, hasta que tenemos toda la lesión coloreada. Lavamos con el ácido acético para eliminar el exceso de azul de toluidina. Y nos quedan estas zonas marcadas para poder realizar nuestra biopsia. Bueno, si ustedes ven, tenemos una zona azul muy intensa acá, en el sector anterior, y una zona muy intensa acá, en el sector posterior. Ante la duda, nosotros sacamos de los dos lados, un fragmento del sector este y un fragmento del sector de este lado. Bien, ahí termina la técnica del azul de toluidina. Ahora, tenemos otras dos lesiones que ustedes están viendo acá. En este caso, no hablando del azul de toluidina, sino hablando del sitio de elección para realizar la biopsia en el caso de que no tengamos nuestro azul de toluidina a mano. Nosotros tenemos en la foto de la izquierda la lesión que está ubicada en mucosa yugal del lado derecho, abarcando tercio anterior, tercio medio y tercio posterior de mucosa yugal. Yo debo biopsiarla y para eso tengo que elegir una zona. Nosotros tenemos que elegir una zona y para ello vamos a tener en cuenta que necesitamos un fragmento de la zona externa de la lesión y un fragmento de la zona interna de la lesión. Pero como acá yo tengo dos zonas en donde la lesión está mínimamente ulcerada, que son esta zona y esta zona, y yo sé que en estos pacientes con manchas blancas que pueden representar un líquen plano, la zona más comprometida puede estar cercana a estas erosiones o a estas ulceraciones, voy a tomar este sector, en donde tomo un poco de mucosa sana, un poco
de la mancha blanca, un poco de la erosión y un poco del centro de la lesión. Entonces, este sitio sería un sitio ideal para tomar nuestra muestra. En la foto de la derecha es un tanto más complicado porque es una lesión que está, en cuanto a tamaño se refiere, en el límite entre una biopsia incisional y una biopsia por excisión. Pero supongamos que hemos decidido hacer una biopsia por incisión. Deberíamos tomar una parte de la base, una parte del centro y un fragmento de mucosa sana. Bien, ¿cuál es el material idóneo o necesario o correcto en las biopsias orales? ¿Cómo minimizar los errores en una biopsia oral? Con la finalidad de obtener fragmentos de tejidos de calidad y libre de fallas, de artefactos, que es la palabra que se usa, y que le permitan al patólogo obtener un diagnóstico correcto, siempre se ha utilizado el bisturí frío para realizar las biopsias orales. ¿A qué se refiere la bibliografía con el bisturí frío? Al bisturí convencional, a la hoja convencional de bisturí, que puede ser la hoja de bisturí o pueden ser los punch, que son bisturí circulares. Actualmente se utiliza mucho el punch para las biopsias incisionales, porque es sencillo de usar, es rápido, se obtiene una buena muestra y en algunos casos nos permite hacer una hemostasia por compresión y evitar la sutura. Acá en la foto que tienen ustedes, tienen los punch. Estos son los punch. Tienen un mango plástico y tienen la hoja circular, que es con la que realizamos la toma de la muestra. Y vienen de diferentes medidas, desde más angosto hasta el diámetro más ancho. Y cuando se habla de bisturí frío, se habla, por supuesto, como les dije, de la hoja de bisturí convencional y del punch. Y cuando se habla de bisturí calientes, se habla del electrobisturí y se habla del láser. ¿Y por qué la bibliografía propone no hacer biopsias con finalidades diagnósticas con un láser o con un electrobisturí? Porque en el caso de las lesiones precancerosas o del cáncer bucal, se han descrito cambios displásicos o atipías citológicas o hipercromáticas o elongación de los núcleos asociados al uso y al empleo del láser o del electrobisturí. Ojo, puedo usar el láser o el electrobisturí perfectamente para realizar una hiperplasia paraprotética, para hacer una frenectomía. ¿Me dan un segundito, por favor? Carlos, estoy dando clase. Chao. Chao. Se olvidó el doctor Anzono que estoy en clase. Bueno, lo puedo usar para múltiples cirugías, pero no para cirugías o biopsias en donde yo necesito un diagnóstico de si el paciente tiene o no tiene un desorden potencialmente maligno o si tiene o no tiene un cáncer. Espero que quede claro esto. Si alguien tiene una pregunta, me la hace. Miren, acá tienen la ilustración. La foto inferior es de una muestra obtenida con un bisturí frío convencional, con una hoja de bisturí. Miren histopatológicamente cómo se ve el corte. Acá tenemos el epitelio, membrana basal, conectivo, y miren el corte de qué manera está hecho. Aunque uno no quiera, siempre tiende a hacer este corte. Pero esto no ocurre cuando usamos un punch. Miren, esta es la muestra obtenida con el punch, y miren cómo se ve histopatológicamente. El epitelio, la membrana basal, el conectivo, y es un solo cilindro que tiene el mismo ancho a nivel epitelial que a nivel conectivo, a diferencia de el que hemos hecho con el bisturí convencional. Ambas formas son válidas, pero la muestra obtenida con un punch es bastante válida y bastante prolija. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que deben ser evitados cuando hacemos biopsias? Debemos evitar presionar la muestra con las pinzas.
Algunas veces es difícil, pero hay pinzas dentadas, que es la famosa pinza con diente de ratón, que cuando uno toma la lesión para poder estirar ese pedículo del que está agarrada en la mucosa, desgarra el material o desgarra la lesión con la pinza. Entonces eso hay que evitarlo. Otra cosa que hay que evitar es colocar la anestesia cerca de la lesión, muy cerca de la lesión. También hay que evitar pincelar productos de cualquier tipo, químicos, sobre la lesión, porque puede generar una modificación tisular que después nos cambie el panorama histopatológico. Usar poco fijador, incluir en la muestra material proveniente de restauraciones, llámese amalgama, resina, cálculo dental o polvo de los guantes, porque eso también puede hacer que el patólogo se confunda. Y por último, tomar material que no sea representativo o cantidades insuficientes en extensión y más que nada en profundidad. Bien, vamos a ver la biopsia por punción y aspiración. Yo quiero que quede muy en claro porque hay dos tipos de biopsia por punción y aspiración. La primera de ellas, que es la que vamos a ver ahora, es la biopsia real por punción y aspiración, que es una biopsia que, si bien se toma por el método de punzo-aspiración, se trata en el laboratorio y se observa y se tiñe como una biopsia real. En cambio, la segunda que vamos a ver, que es la biopsia por punción que se hace con jeringa de plástico, la jeringa Luger de plástico y aguja fina, en realidad se llama biopsia por punción, pero no se la trata en el laboratorio ni se la observa en el microscopio como una biopsia, sino como una citología. Es más, se la fija como una citología. Vamos con esta, con la verdadera biopsia por punción y aspiración. Se la hace con la famosa aguja Silverman, que es la que ustedes están viendo en la imagen, y que ya les voy a poner play en el video para que lo vean. ¿Con qué consiste esta biopsia? Consiste en obtener pequeños cilindros de tejido que tienen 1.5 milímetros de diámetro, que es el diámetro que tiene esta aguja. Es una técnica indirecta para lesiones profundas a las que no podemos acceder con el bisturí. Vamos a ver cómo funciona esta aguja. Miren, esta es la aguja. Esta aguja tiene marcas por milímetros, estas marcas que yo estoy señalando acá y que también va señalando en el video. Esta aguja tiene la facilidad que nosotros, presionando el lado este de arriba de la aguja, sale por la punta de la aguja, ahí está saliendo, un sector cóncavo con filo que va a alojar nuestro material obtenido. Luego, con otra manijita que tiene acá arriba la aguja, volvemos a traccionarla y se mete dentro de esta parte, obteniendo el material necesario. Miren, ahora lo va a mostrar. Esta es la parte, la concavidad con filo que sale desde adentro de la aguja y que obtiene nuestro material. Esto tiene desde acá hasta acá 1.5 milímetros de diámetro. Miren, ahí lo está haciendo con una sandía. Introduce la aguja dentro de la sandía. Una vez que está introducida, ¿cuánto la va a introducir? Lo vamos a ir viendo con los milímetros que tiene marcada la sonda. Si esta es la sonda, la aguja, perdón. Si la aguja tiene marcado cada 5 milímetros y nosotros, mediante los estudios complementarios de imágenes, ya sea una ecografía, una resonancia o lo que hayamos hecho, vemos que la lesión está a 10 o a 15 milímetros de la piel, nosotros introducimos nuestra aguja 10 o 15 milímetros. Cuando la aguja está introducida a 15 milímetros, presionamos de esta parte de la aguja, donde él tiene el dedo gordo acá. Cuando el doctor presiona acá, en la otra punta de la aguja sale ese fragmento filoso y cóncavo de la aguja que va a obtener el material. Veamos cómo.
Ahí está presionando, ahí salió del otro lado ese fragmento cóncavo y filoso que habíamos visto anteriormente. Ahora, presionando otra perillita de acá abajo, miren cómo la bajan a esta perillita, ¿qué es lo que hizo ahí? Volvió a introducir dentro de la aguja el fragmento cóncavo y filoso, pero ya con el material que cortó. Entonces ahora va a retirar la aguja del tejido y ya tiene su material para estudio. Este material lo colocamos sobre un papel secante. ¿Para qué? Para que absorba todo el líquido que tenga y quede con la forma original, y lo ponemos en el fijador. Porque si no lo colocamos el material en el papel secante, cuando entre el fijador se achicharra y después da imágenes histológicas confusas. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esta técnica o alguna parte que necesitemos repetir? No, se entendió todo. Perfecto. Bueno, vamos con otra cosita. Después de haber obtenido este material, de haber colocado la muestra sobre el papel secante, de haber introducido la muestra en el fijador, que es fórmula al 10%, se envía al laboratorio como una biopsia convencional. ¿Qué pasa ahora con la otra biopsia por punción y aspiración? La otra biopsia por punción y aspiración usa una aguja Luger plástica convencional, que puede ser de 5, de 10, de 20 milímetros, con una aguja que va a tener el largo necesario para llegar al lugar donde yo necesito llegar. Yo voy a introducir esta aguja, voy a hacer aspiración y voy a obtener el líquido de este material, y cuando obtenga ese líquido, a ese líquido lo voy a depositar sobre nuestro portaobjeto, y luego este portaobjeto va al fijador. Pero el fijador de esta va a ser el alcohol 96, es decir, se fija de la misma manera que una citología. Se colorea como una citología y se observa como una citología. Entonces solo le quedó el nombre de biopsia por punción y aspiración con aguja fina, pero en realidad es una citología. Esto tiene que quedar claro, chicos. Bien. Ya sea que hayamos obtenido el material con una hoja de bisturí convencional, con un punch, con una aguja de Silverman, ese material ya está en nuestro pote tapado, bien tapado, con un fijador que por lo menos sea el doble en relación con el material que tenemos adentro, el doble de fijador. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le damos al paciente y que lo lleve al patólogo? No. Primero debemos preparar todo el protocolo y el frasco para poder enviarlo. Ese frasco va a tener un rótulo. Ese rótulo va a tener escrito el nombre, apellido del paciente y la fecha en la que hicimos la biopsia. Y en el caso de que sean varias biopsias del mismo paciente, que es lo que se denomina biopsia por mapeo, porque hay pacientes, por ejemplo, portadores de una entidad que se denomina leucoplasia verrugosa proliferativa, que tiene diferentes lesiones en diferentes zonas topográficas de la boca, y nosotros vamos a hacer al mínimo 3 tomas de ese paciente. Entonces, en ese caso, cada frasco va a estar identificado con un número, 1, 2 y 3. Y ese número va a tener relación íntima con los protocolos. Vamos a tener un protocolo 1, un protocolo 2 y un protocolo 3, donde en ese protocolo especifique de qué zona está extraída la muestra y qué características clínicas tiene la lesión de esa zona topográfica. ¿Qué más va a llevar ese protocolo? El protocolo en sí es un papel, un recetario del odontólogo, en donde están todos los aspectos, es uno de los mayores, es una de las cosas más importantes en cuanto a responsabilidad del cirujano. Y en ese recetario de protocolo para biopsia va a estar incluido nombre y apellido del paciente, la identificación de la muestra, como le digo, si es la muestra 1, la 2 o la 3, si el paciente está recibiendo actualmente tratamientos, ya sea medicación local o sistémica,
una breve descripción clínica de la lesión, zona topográfica, tamaño, color, tiempo de evolución, y un diagnóstico clínico. Yo creo, según la identificación y la caracterización y la determinación de la etiología de la lesión, creo clínicamente que se trata de un líquen erosivo. Después el patólogo, cuando vea en su microscopio, verá si realmente el diagnóstico clínico mío es correcto o no. Y finalmente, en el caso de que los haya, deberá adjuntarse las imágenes radiográficas, tomográficas o de resonancia de nuestro paciente. Bien, ¿cómo viene informado? Nosotros ya hemos enviado nuestro frasco rotulado, nuestro protocolo, el patólogo se tomó una semana, 10 días, 15 para nuestro informe, y nos informa de la siguiente manera. Primero, en la primera parte de su informe pone los datos del paciente. En la segunda parte, el estudio macroscópico del paciente. En la tercera parte, el estudio microscópico del paciente. Y por último, su diagnóstico de certeza. Este es un informe histopatológico que me envía hace varios años atrás la doctora López. Miren ustedes, está el logo de su laboratorio, los datos filiatorios del paciente, la fecha que entró el material a su laboratorio, el número de taco. Esto es extremadamente importante, porque cuando yo necesite ver de nuevo ese vidrio, o cuando yo necesite realizar una interconsulta con otro patólogo acá en Buenos Aires o en Estados Unidos, yo debo saber el número de taco para que esa doctora lo busque en medio de su archivo de tacos y me pueda facilitar ese vidrio. Habíamos dicho que la segunda parte era una descripción macroscópica de la lesión. Es decir, en el momento en que el profesional, patólogo, saca del frasco la lesión y la pone arriba de su mesa de trabajo, la describe qué es lo que ve, tamaño, color y forma. Luego hace todo el proceso de laboratorio hasta que obtiene un vidrio con un corte de esa lesión. Y la observa al microscopio y en base a eso hace su descripción microscópica. En este caso, nos dice que el corte muestra una imagen compatible con un pólipo fibroepitelial ulcerado, que ve también imágenes de inflamación crónica liquenoide. Normalmente hay una descripción más exhaustiva y nos dice qué se ve en cada capa de los estratos epiteliales, cómo se ve la membrana basal, si hay un infiltrado inflamatorio en el corion. Todos esos datos deben estar informados en esta descripción microscópica. Y por último nos da un diagnóstico, que en el caso de esta paciente nos dice que es un pólipo fibroepitelial. Bien, acá terminaría la clase de biopsia. Y ahora pasaríamos a la clase de citología. ¿Alguna pregunta de la clase de biopsia? No, doctor. Ninguna. Bueno, perfecto. Pasamos. Empezamos con citología exfoliativa. Sí, su retardo. ¿Qué es la citología exfoliativa? Nosotros normalmente cuando hablamos de citología exfoliativa se hablaba de una sola citología exfoliativa. Hoy en día se hablan de dos tipos, de la citología de base sólida, que es la citología convencional, y de la citología a base húmeda o a base líquida, que es la que actualmente ha tenido mucho avance y la que ha surgido. La citología en sí es un estudio, la citología exfoliativa es un estudio que se encarga de ver la morfología de las células que se descaman de la mucosa oral, ya sea de forma natural o de forma artificial. ¿Cuáles son los métodos de obtención de muestra para una citología de base sólida? El método de impronta, el método de raspado, el método con microbrush y el método por aspiración. El método por impronta, esto es una lesión extirpada mediante una biopsia, ya puede ser incisional o excisional, pero antes de fijar este material en el formol para la biopsia,
podemos realizar una impronta de esta lesión en un portaobjeto. Lo vamos dando vuelta al material y lo vamos haciendo que choque contra este vidrio, así todas las células de la capa externa queden en nuestro vidrio. Luego, por supuesto, a este material lo ponemos, a este material, este tejido blando, lo ponemos en su fijador para biopsia y al vidrio lo ponemos en fijador para citología. Entonces, con un solo material obtenido, hacemos con el material blando una biopsia y con lo que ha quedado en la impronta del vidrio, lo fijamos y lo usamos como una citología. Esta es la forma de tomar un material como impronta. ¿Sí? Es la definición de la primera diapositiva. Bueno. El método por raspado. Esto que ustedes ven ahí es una espátula de fosfato, una espátula que puede ser de fosfato o puede ser la espátula de pasta cinquenólica, por supuesto limpia, esterilizada, que la usamos para raspar 2 o 3 veces la superficie a examinar y con la misma espátula realizamos un barrido en el portaobjeto para poder sembrar de alguna manera todas esas células en el portaobjeto. Esta espátula puede ser también de madera, pero la espátula de madera, si la usan, que yo no la recomiendo, debe estar embebida o humedecida en solución fisiológica, porque si no, si la espátula está seca, cuando yo pase la espátula por la lengua, la espátula me va a absorber todas las células, entonces no van a quedar las células para estudio. La técnica del microbrush. Bueno, los microbrush se usan mucho actualmente y se puede hacer un barrido con este microbrush en la superficie que nosotros necesitamos y en base a eso obtener nuestra muestra para citología. Y la biopsia por punción y aspiración con la aguja fina. Miren, acá tenemos una tumefacción importante de todo lo que es el fondo de surco vestibular del lado derecho, inferior del lado derecho. Tenemos dientes sanos, entonces no sabemos a qué corresponde esta inflamación. Estamos haciendo una biopsia por punción y aspiración con aguja fina, que en realidad es una citología. Bien, ¿cuándo está indicada la citología? Para diagnóstico de lesiones vesículo-ampollares. En el citodiagnóstico de SANC también usamos la citología, que es para el diagnóstico del pénfigo. Para examen discriminatorio de displasias y para detección, por ejemplo, de pseudofilias en la candidiasis. Ahí está. Las espátulas, teníamos la de madera, que es la que yo les decía que no era recomendada, salvo que la humedezcamos con solución fisiológica antes, y las espátulas de metal. El microbrush, un pote con tapa donde entre el portaobjetos de manera vertical y que el fijador tape ese portaobjetos, el alcohol 96, que va a ser el fijador, una cinta quirúrgica blanca y el lápiz negro para escribir los datos sobre esa cinta que se usaban antes en los hospitales, no sé si vieron que era como de tela blanca para curaciones, y el lápiz negro, porque el alcohol, si se vuelca, y nosotros lo habíamos escrito con lapicera, se corre la tinta y perdemos los datos del paciente. ¿Cómo es la técnica? Raspamos la lesión con la espátula. Sembramos esa muestra en el portaobjeto. Colocamos un clip metálico con el vástago menor. ¿Vieron esos clips metálicos para papeles, para hojas? Nada más que el vástago menor de ese clip va a ir puesto del lado donde está sembrada la muestra. Colocamos ese portaobjeto en el pote con fijador, tapamos el pote y rotulamos con la cinta quirúrgica y con el lápiz negro y colocamos el número del protocolo y la fecha en la que tomamos la muestra y enviamos al laboratorio junto con el protocolo. ¿Por qué es importante la fecha de la toma de la muestra? Bueno, ya lo vamos a ver otro día porque hay que seguir ahora.
La citología debe estar acompañada por un protocolo, al igual que la biopsia, en donde van a estar los datos del paciente, la fecha en la que se tomó la muestra y una breve descripción de la lesión observada y un diagnóstico clínico, algo muy parecido al protocolo de la biopsia. Y acá está, ¿por qué es tan importante la fecha de toma de muestra? Porque la citología tiene un tiempo mínimo y máximo para estar en el fijador, que es entre 1 hora y 7 días. Si el paciente ha pasado 8 días y no llevó la muestra al patólogo, que ya no la lleve, porque no sirve. A diferencia de la biopsia, que la biopsia no tiene tiempo límite. En la citología hay otro elemento a considerar, que son los falsos positivos y los falsos negativos. El falso positivo es cuando el diagnóstico es positivo de malignidad, pero en realidad el paciente no tiene cáncer. La evolución del paciente confirma que no tenía cáncer. Y el falso negativo es cuando el diagnóstico citológico da normalidad, pero el enfermo en realidad sí tiene un cuadro de displasia o un cuadro de cáncer. Ahora, así como habíamos visto cómo venía informada la biopsia, también vamos a ver cómo viene informada la citología. Y viene informada en 4 grados. El grado 1, células compatibles con normalidad. El grado 2, células compatibles con inflamación. El grado 3, células compatibles con displasia. Y el grado 4, células compatibles con malignidad. Esta diapositiva es una pregunta de examen, parcial y final. Es una cosa terriblemente sencilla y que el 90% de los alumnos no lo contestan, ni en los parciales ni en los finales. Bien, ¿qué conducta? Y también esto es pregunta. ¿Qué conducta vamos a seguir en el caso de que la citología sea grado 1 o 2? Vamos a controlar la evolución del paciente. Y en el caso que sea grado 3 o 4, debemos sí o sí realizar una biopsia. Bien, ahora vamos a la parte esta que yo les había mencionado de la citología, de estas citologías nuevas que hay ahora, que son las citologías en base líquida. ¿Cuáles son los métodos de muestra? El CytoBrush también nos sirve para tomar muestra, la cureta dermatológica, que es la que tenemos acá, y el cepillo oral, que es este, que es un estilo parecido al CytoBrush, pero se llama cepillo oral. Ahora, ¿cuál es el método de transporte? El método de transporte es un método de transporte que se denomina Preserve CIT. Introducimos el instrumento, ya sea el CytoBrush o el cepillo oral o la cureta dermatológica, dentro del lugar donde nosotros tenemos nuestro medio de transporte, que puede ser un tubo Eppendorf, puede ser un tubo de ensayo, y una vez que ingresamos dentro del tubo, agitamos enérgicamente y rotamos varias veces en sentido contrario a las agujas del reloj el cepillo con el cual nosotros hemos tomado la muestra. Hasta que esta muestra queda suspendido en este medio de transporte, sacamos el cepillo y tapamos nuestro frasco. ¿De qué formas podemos procesar esta muestra? ¿Para qué nos puede servir? Uno de los métodos, las variantes más importantes es la citomorfometría. Se lo hace con la técnica de tinción de Papanicolau y estudia la determinación del área, del tamaño del núcleo y su relación con el citoplasma. Ustedes saben que hay una relación normal de tamaño entre el núcleo y el citoplasma, pero cuando algunas células comienzan un proceso de transformación maligna, el tamaño del núcleo va aumentando a expensas del citoplasma. Y eso lo vamos a ver con esta técnica. Entonces, esta técnica podría ser un método predictor de que algunas lesiones se encuentren evolucionando hacia el cáncer. También podemos evaluar el contenido de ADN nuclear. Este estudia la cuantificación del contenido de ADN. Para eso lo realiza con la reacción de Feulgen, lo que permitiría conocer la cantidad de ADN en las diferentes células. Que si esa célula tiene una cantidad mayor a la normal, también nos estaría indicando
que esa célula estaría transformándose a cáncer. La identificación de marcadores tumorales mediante inmunohistoquímica. Esto se identifica la expresión de los marcadores tumorales, que pueden ser citoqueratinas, por ejemplo, o pueden ser genes supresores de tumores, como la P53, aumento de la metalotiamina o antígenos de histocompatibilidad. Cualquiera de estos. Hay muchísimos trabajos sobre marcadores tumorales, es más, hay 5 marcadores que yo personalmente los estoy estudiando para mi tesis, como predictores de lesiones potencialmente malignas y de avance a cáncer bucal. El análisis molecular y marcadores moleculares citológicos. Este es un estudio genético de los marcadores moleculares que nos permitiría detectar alteraciones antes de que se produzcan cambios en la morfología celular. ¿Cómo? Usando PCR. Entre estos se pueden estudiar, por ejemplo, mutaciones del P53, alteraciones epigenéticas, pérdida de heterocigosidad y la inestabilidad de los microsatélites. También el análisis del polimorfismo de la longitud de cada uno de los fragmentos de restricción. De todos estos análisis moleculares, nosotros hemos probado uno de ellos, que es el de los microsatélites o el de los micronúcleos. Y hemos realizado un trabajo con esto. No está claro si los micronúcleos son causa o efecto del cáncer, pero sí se sabe que son fragmentos de cromosomas o cromosomas enteros extranucleares que están rodeados de su propia membrana. Cuando una célula comienza a dividirse, el material genético del núcleo se multiplica y da lugar a 2 células hijas, idénticas. Esto es lo que normalmente ocurriría. Pero debido a múltiples factores, como por ejemplo errores en la replicación, roturas en los cromosomas o efectos genotóxicos, puede no ocurrir esto. Y lo que puede pasar es que esta división no sea una división equitativa, sino que este material genético se divide en una sola célula, y el resto quede como un nuevo núcleo, que en este caso se llamaría micronúcleo, que es el que está acá. Entonces, en vez de producirse esa división exacta en 2 células hijas iguales, se divide en una sola y el resto del material queda formando lo que se denomina un micronúcleo. Este es el trabajo que nosotros hemos realizado con nuestro equipo de investigación y lo hemos llamado evaluación de la presencia de los micronúcleos en pacientes expuestos y no expuestos a aguas contaminadas con arsénico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que viven generalmente en la zona del este de Tucumán que no tienen a su disposición agua potable y consumen agua de pozo. Entonces hemos evaluado si había diferencia en las células exfoliadas de la cavidad bucal de estos pacientes entre los que tomaban esta agua contaminada con arsénico y los que tenían acceso al agua potable. Este es un resumen del trabajo. Nosotros acá estamos con la doctora Ubierna en el este de Tucumán recolectando las muestras. Hemos estudiado 87 pacientes entre el año 2015 y el 2017 y hemos formado 2 grupos. El grupo 1, que era de 17 pacientes, un N de 17, que eran los pacientes que estaban expuestos al agua contaminada. Y un grupo de 70 pacientes que no estaban expuestos al agua contaminada. Se realizaron 2 extendidos de la mucosa bucal, fueron fijados con alcohol 96, coloreadas con Papa Nicolau, y se analizó los micronúcleos a 100x en el microscopio y se observaron 3.000 células por paciente. ¿Qué resultados obtuvimos? Del grupo 1, que eran los pacientes expuestos al arsénico, 6 de los 17 pacientes presentaban micronúcleos. En cambio, del grupo 2, que no estaban expuestos al arsénico, que eran 70, solo un caso presentaba micronúcleos.
Y esto da diferencias significativas. Quiere decir de que la técnica sirve y podría ser un predictor en ciertos casos de enfermedad. Bien, esta es la bibliografía de la cual he extraído todo el temario. Kustner, la historia clínica de la odontología de Ximeno Kustner, el libro del doctor Cecotti, el diagnóstico en la clínica estomatológica, algunas cosas del libro del doctor Cabrini, anatomía patológica bucal, y un libro muy interesante que se llama La biopsia oral, que está publicado por el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España en el año 2010, que si tienen un poquito de paciencia y lo buscan por internet lo van a encontrar en formato PDF. Perfecto, con esto terminaríamos nuestra clase de hoy. Voy a dejar de presentar pantalla por si hay algún alumno con dudas.